¿Conoces a el padre Pistolas? Ese sacerdote que se convirtió en una verdadera leyenda en Michoacán, llevando no solo la cruz de Cristo, sino también armas para proteger a su comunidad. Su nombre real es Alfredo Gallegos Lara, y se ha ganado la admiración y el respeto de muchos, pero también la crítica de otros, debido a su forma poco convencional de ejercer el sacerdocio. Desde hace años, este valiente cura ha sido una figura controvertida dentro y fuera de la iglesia. No solo ha alzado la voz contra la corrupción gubernamental y el crimen organizado, sino que también ha tomado medidas drásticas para garantizar la seguridad de su pueblo. En varias ocasiones, ha declarado públicamente que está dispuesto a defenderse y a su comunidad con armas de fuego, lo que le ha valido tanto seguidores leales como detractores acérrimos dentro de la jerarquía eclesiástica. A lo largo de su trayectoria, el padre Pistolas ha sido conocido por sus frases polémicas y su lenguaje directo, sin miedo a desafiar a las autoridades eclesiásticas y políticas. Ha criticado fuertemente a los funcionarios corruptos y ha instado a la población a no quedarse de brazos cruzados ante la violencia. En sus sermones, no solo habla de fe y espiritualidad, sino también de justicia y resistencia. Pero hoy traemos una triste noticia que podría cambiar todo lo que has oído sobre él. Este hombre, amado por muchos y criticado por tantos otros, está a punto de enfrentar un gran golpe en esta trágica historia heroica. Las amenazas en su contra han aumentado, y su posición dentro de la Iglesia Católica se ha vuelto cada vez más frágil. Vamos a sumergirnos en los detalles de su vida, sus conflictos con la Iglesia y las amenazas que enfrenta. Pero cuidado, lo que vamos a revelar al final puede dejarte boquiabierto. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si estás aquí, es porque te gustan los contenidos polémicos, curiosos e informativos como este, ¿verdad? Entonces, aprovecha y suscríbete al canal ahora mismo. Esto es fundamental para que YouTube entienda que nuestro contenido es relevante y lo muestre a más personas. Además, deja tu like para fortalecer aún más este video. Y si quieres apoyar el canal de una manera especial, considera enviar un super thanks. Es una forma de ayudar a mantener el contenido en el aire y traer cada vez más historias impactantes. Pero si esto no es posible, no hay problema. Comenta aquí abajo qué más te sorprendió en la historia de el padre Pistolas, su valentía, sus polémicas. Queremos mucho saber tu opinión. Y no te olvides, mira hasta el final, porque la última revelación sobre el padre Pistolas te impactará profundamente. Alfredo Gallegos Lara, más conocido como Padre Pistolas, nació el 22 de enero de 1953 en Chucándiro, un pequeño pueblo en el estado de Michoacán, México. Su infancia estuvo marcada por la simplicidad, el trabajo duro y una vida comunitaria muy cercana, típica de las regiones rurales mexicanas. Chucándiro, con su población reducida y su fuerte arraigo en las tradiciones campesinas, era un lugar donde las familias dependían principalmente de la agricultura de subsistencia y la cría de animales para sobrevivir. Desde temprana edad, Alfredo Gallegos Lara conoció las dificultades de una vida sencilla, pero fue en este ambiente donde desarrolló los valores que moldearían su trayectoria futura: la solidaridad, el respeto por los demás y la importancia de luchar por el bienestar colectivo. Su hogar, aunque humilde, estaba lleno de amor y fe. Sus padres, agricultores dedicados, le transmitieron enseñanzas fundamentales, como la importancia de la honestidad, el trabajo y la perseverancia. Eran personas profundamente religiosas, y la iglesia local desempeñaba un papel central en sus vidas. Desde pequeño, Alfredo mostró un interés especial por las ceremonias religiosas. A menudo acompañaba a su familia a las misas dominicales en la parroquia de su pueblo, donde observaba con fascinación la figura del sacerdote. Para él, el padre de la iglesia no era solo un guía espiritual, sino un verdadero pilar de la comunidad, alguien que ofrecía consuelo y esperanza en tiempos difíciles. A pesar de la fe que impregnaba su hogar, la infancia de Alfredo Gallegos Lara no estuvo exenta de desafíos. Michoacán, en aquel entonces, ya era una región marcada por la desigualdad social, la pobreza y, en muchos casos, la violencia. Las dificultades económicas golpeaban con frecuencia a su familia, sobre todo en periodos de sequía o cuando las cosechas no rendían lo esperado. Desde muy joven, Alfredo se involucró en las tareas del campo, cuidando el ganado, sembrando y cosechando junto a sus padres y hermanos.
El trabajo físico no se veía como una carga, sino como una forma de contribuir al sustento familiar y fortalecer los lazos afectivos con sus seres queridos. A pesar de la rutina dura, Alfredo era un niño lleno de energía y curiosidad. Le gustaba explorar los campos alrededor de su casa, pasando horas jugando con amigos o observando la naturaleza. Muchas de estas aventuras infantiles giraban en torno a juegos de simulación de batallas o misiones de rescate, donde él asumía el papel de protector o líder. Esta inclinación hacia el liderazgo y la defensa de quienes lo rodeaban sería una constante en su vida adulta. Además de su carácter decidido, Alfredo poseía un agudo sentido de la justicia. En una ocasión, siendo aún un niño, presenció cómo un vecino mayor intentaba intimidar a un niño más pequeño. Sin dudarlo, intervino y enfrentó al agresor, protegiendo a su amigo. Este episodio, aunque aparentemente simple, reflejaba un rasgo que definiría su personalidad: el coraje para enfrentar lo que consideraba incorrecto, sin importar las consecuencias. Su educación formal comenzó en una escuela rural de recursos limitados, donde un solo maestro impartía clases a niños de diversas edades en la misma aula. A pesar de las carencias, Alfredo valoraba enormemente cada momento de aprendizaje. Su inteligencia y dedicación llamaron la atención de los maestros, quienes veían en él un potencial prometedor. A pesar de las dificultades económicas y la necesidad de ayudar en el campo, su sed de conocimiento nunca disminuyó. Sabía que recibir educación era un privilegio que no todos los niños de su comunidad tenían, por lo que aprovechó cada oportunidad para aprender y crecer. Conforme fue creciendo, su vocación religiosa se hizo más evidente. No solo se interesaba en la liturgia y los textos sagrados, sino que también comenzó a involucrarse activamente en las actividades de la iglesia. Participaba en misas, ayudaba en la organización de eventos religiosos y demostraba un profundo respeto por los valores cristianos. Esta inclinación lo llevaría eventualmente a tomar la decisión más importante de su vida: convertirse en sacerdote. Desde muy joven, Alfredo sintió un llamado interior que lo dirigía a una vida dedicada a servir a los demás. Creciendo en Chucándiro, Michoacán, un pequeño pueblo marcado por la pobreza y las dificultades, tuvo contacto directo con las necesidades de su comunidad, lo que lo motivó a buscar una forma de brindar alivio y esperanza a las personas a su alrededor. La convivencia constante con los desafíos diarios de la vida rural y la observación de las dificultades que enfrentaban las familias del lugar fueron elementos que fortalecieron su deseo de convertirse en una figura de apoyo y orientación. La influencia de la iglesia local fue fundamental en la formación de esta vocación. Desde niño, Alfredo participaba activamente en las actividades parroquiales, ayudaba en las misas, organizaba eventos religiosos y observaba con admiración el trabajo del párroco, que no solo celebraba los sacramentos, sino que también ayudaba a resolver conflictos y ofrecía apoyo emocional y material a las personas necesitadas. Alfredo percibía al padre como un verdadero pilar de la comunidad, una figura de confianza que transmitía fuerza y fe en momentos difíciles. Esta presencia inspiradora sembró las primeras semillas de su vocación religiosa. Con el paso de los años, esta admiración se convirtió en un deseo genuino de seguir el mismo camino. Alfredo comprendió que su misión iba mucho más allá de solo predicar el Evangelio. Quería ser un instrumento de cambio al ser capaz de aliviar las penas y las injusticias que veía en su comunidad. Fue con este propósito en mente que, tras concluir su educación básica, Alfredo decidió ingresar al seminario. La decisión no fue fácil, pues significaba dejar atrás a su familia y amigos, así como los paisajes y la vida simple que tanto amaba. Sin embargo, sabía que este sacrificio era necesario para cumplir el llamado que sentía en su corazón. Al ingresar al seminario de Morelia, Michoacán, Alfredo encontró un ambiente nuevo y desafiante. La rutina era rigurosa, con largas horas de estudio, oración y reflexión. Se enfrentó a materias teológicas complejas y fue expuesto a discusiones profundas sobre la doctrina de la Iglesia, la ética y la espiritualidad. Sin embargo, Alfredo no veía estas exigencias como una carga. Para él, cada momento en el seminario era una oportunidad de crecer tanto intelectual como espiritualmente. Se dedicaba con esmero a todas las actividades y era conocido por su disciplina y determinación durante su formación. Alfredo comenzó a desarrollar un estilo único de enfoque pastoral. A diferencia de muchos de sus colegas, creía que ser sacerdote no significaba solo seguir estrictamente los ritos y dogmas, sino también estar presente en las realidades cotidianas de las personas.
Se esforzaba por comprender las luchas y preocupaciones de quienes vivían en situaciones de vulnerabilidad. Muchas veces salía del seminario para visitar comunidades pobres y aisladas, donde conversaba con los habitantes, escuchaba sus historias y ofrecía apoyo espiritual. Estas experiencias reforzaron su creencia de que el papel del sacerdote iba más allá del altar. Era necesario estar en las calles junto al pueblo, enfrentando los mismos desafíos que ellos. A pesar de los desafíos, Alfredo encontró una gran alegría en su camino. Veía el sacerdocio como una oportunidad para compartir no solo la palabra de Dios, sino también amor, compasión y solidaridad. En sus reflexiones, pensaba con frecuencia en la imagen de Cristo como el pastor que cuida de sus ovejas, especialmente de las más frágiles y perdidas. Esta visión se convirtió en una guía para su propia misión sacerdotal, ser un pastor que nunca abandona su rebaño, incluso en las circunstancias más difíciles. Otro aspecto importante de su formación fue la convivencia con otros seminaristas y sacerdotes. Alfredo valoraba mucho las amistades y el intercambio de experiencias que surgieron durante ese periodo. Le gustaba escuchar las historias de vida de sus compañeros y aprendía de sus diferentes perspectivas y enfoques pastorales. Estas interacciones lo ayudaron a enriquecer su propia visión de lo que significaba ser un líder espiritual. Aprendió la importancia de ser flexible, compasivo y, sobre todo, auténtico en su relación con los fieles. Al final de su formación, Alfredo fue ordenado sacerdote en 1979, un momento que describió como uno de los más importantes y emocionantes de su vida. La ceremonia de ordenación se llevó a cabo en su diócesis, con la presencia de familiares, amigos y miembros de la comunidad que lo vieron crecer. Fue un día de celebración, no solo para Alfredo, sino para todos los que lo apoyaron y acompañaron en su camino. Durante la homilía, sintió una mezcla de alegría y responsabilidad, ya que sabía que a partir de ese momento su vida estaría completamente dedicada al servicio de los demás. Tras su ordenación, el padre Alfredo fue asignado a trabajar en varias parroquias de la región de Michoacán, donde comenzó a poner en práctica todo lo que había aprendido. Convertido a muchas regiones en zonas de conflicto, donde los habitantes eran víctimas de secuestros, extorsiones y asesinatos. Las comunidades rurales, en particular, se convirtieron en blancos fáciles para grupos criminales que imponían su dominio con terror. La presencia de las autoridades gubernamentales era escasa, y la impunidad permitía que la violencia creciera sin control. El padre Alfredo, consciente de su responsabilidad no solo espiritual sino también social, decidió que necesitaba hacer algo más allá de las homilías dominicales. Creía que su misión como sacerdote incluía proteger y defender a los más vulnerables, incluso si eso significaba adoptar métodos poco convencionales. Fue en este contexto que surgió el padre Pistolas, un hombre de fe que no dudaba en portar armas de fuego para protegerse a sí mismo y a su comunidad. Adoptó el apodo de manera casi irónica, pero también como una forma de enfatizar su disposición a enfrentar el mal de frente. La decisión de portar armas era, para él, una cuestión de supervivencia en un entorno hostil, donde la presencia de las autoridades gubernamentales era frecuentemente insuficiente o ineficaz. Su actitud desafiaba no solo a los grupos criminales, sino también a algunos sectores de la Iglesia que consideraban su postura incompatible con los valores cristianos. Sin embargo, el padre Pistolas argumentaba que en un mundo ideal, la fe y la oración serían suficientes para garantizar la seguridad y la justicia. Pero la realidad de Michoacán era muy diferente. Las comunidades eran a menudo dejadas a su suerte y muchas personas vivían con el miedo constante de convertirse en víctimas de delitos violentos. El padre Pistolas veía en su decisión de portar armas una forma de transmitir un mensaje claro: no sería intimidado y su comunidad no sería dejada a merced de los criminales. A medida que su figura se hacía más conocida, comenzó a recibir tanto apoyo como críticas. Muchos veían en su actitud un ejemplo de valentía y determinación, mientras que otros consideraban que su comportamiento era incompatible con el papel de un sacerdote. Sin embargo, él era un hombre de principios firmes, y su convicción de que estaba haciendo lo correcto lo mantuvo en el camino que eligió. El surgimiento del padre Pistolas como figura pública fue gradual, pero inevitable. Inicialmente, su práctica de andar armado llamó la atención de sus propios feligreses, quienes quedaron divididos entre la aprobación y la perplejidad.
La notoriedad del sacerdote creció aún más después de algunos episodios en los que enfrentó directamente amenazas a la seguridad de su comunidad. En una ocasión, intervino personalmente para impedir que un grupo criminal extorsionara a los habitantes de un pequeño pueblo. En otro episodio, desafió a delincuentes que intentaban secuestrar a un joven en las cercanías de su parroquia. Su valentía le ganó el respeto de muchos, pero también lo puso en la mira de los grupos criminales. A pesar de las amenazas y los riesgos que enfrentaba, el padre Pistolas nunca abandonó su misión. Continuó oficiando misas, atendiendo a sus feligreses y promoviendo iniciativas para mejorar la vida de la comunidad. Además de su rol como defensor, se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia en una región marcada por la impunidad. Su historia ha sido comparada con la de otros líderes religiosos que han desafiado el poder del crimen organizado, como el padre Gregorio López, otro sacerdote que en diversas ocasiones denunció la violencia en Michoacán. La vida del padre Pistolas es un testimonio de la complejidad de la lucha contra el crimen en México. Su legado no solo se define por su carácter combativo, sino también por su dedicación a su comunidad y su inquebrantable compromiso con la justicia. A día de hoy, sigue siendo una figura controversial, admirada por muchos y criticada por otros, pero sin duda alguna, su historia representa el dilema de muchas comunidades que buscan sobrevivir en medio de la violencia y la impunidad, estados y, eventualmente, al escenario nacional. Su historia comenzó a ser contada con el tiempo. La fama del padre Pistolas trascendió los límites de Michoacán, llegando a otros periódicos, programas de televisión y redes sociales, lo que le trajo aún más visibilidad a su trabajo. Su carisma y su forma directa de hablar hicieron que medios como Televisa, TV Azteca y diversos canales de YouTube lo entrevistaran, convirtiéndolo en una figura viral. Sin embargo, la creciente atención también atrajo críticas. Muchos miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica, así como líderes religiosos de otras denominaciones, consideraban inapropiado que un sacerdote portara armas o se involucrara en cuestiones de seguridad pública. Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, expresó en varias ocasiones que el sacerdocio debe ser un ejemplo de paz y reconciliación, y que el uso de armas contradice estos principios fundamentales del Evangelio. El padre Pistolas, sin embargo, tenía una visión diferente. Creía que su responsabilidad primordial era proteger a su rebaño y que, en circunstancias extremas, eran necesarias medidas extremas. Citaba frecuentemente pasajes bíblicos para justificar su posición, como la idea de que los líderes espirituales deben ser pastores vigilantes, dispuestos a enfrentar a los lobos que amenazan a sus ovejas. Uno de sus versículos favoritos era Juan: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Además de su postura con respecto a la seguridad, el padre Pistolas se destacó por su estilo pastoral único y envolvente. Sus misas estaban llenas de humor, anécdotas y un lenguaje accesible que cautivaba a los fieles. No tenía miedo de abordar temas polémicos como la corrupción, la desigualdad social y el papel de la Iglesia en la lucha contra la injusticia. En una de sus homilías más comentadas, declaró: si la Iglesia solo habla de paz, pero no defiende a los pobres, entonces es cómplice del mal. Este estilo directo y auténtico lo hizo aún más popular, especialmente entre los jóvenes, que veían en él un ejemplo de fe en acción. Sus videos en Facebook, TikTok y YouTube acumulaban miles de vistas, donde compartía mensajes de esperanza, pero también hacía críticas contundentes a las autoridades y a las condiciones sociales que perpetúan la violencia y la pobreza. En una de sus publicaciones más virales, denunció la falta de seguridad en Michoacán, afirmando: no es justo que el pueblo viva con miedo mientras los políticos duermen tranquilos en sus mansiones. Uno de los aspectos más destacados de su estilo de liderazgo es su capacidad para comunicarse de manera simple y directa sin perder la profundidad espiritual. A pesar de las críticas de algunos sectores de la Iglesia, el padre Pistolas sigue siendo un referente para muchas comunidades rurales que ven en él un guía no solo espiritual, sino también un defensor de los más vulnerables. El padre Pistolas, cuyo nombre real es Alfredo Gallegos Lara, no utiliza un lenguaje rebuscado o distante, sino palabras que resuenan con las experiencias y sentimientos de las personas comunes. En sus homilías, frecuentemente recurre a historias de la vida cotidiana, metáforas e incluso humor, lo que hace que sus mensajes sean accesibles para todos, desde niños hasta ancianos. Esta habilidad de conectarse emocionalmente con su público es una de sus mayores fuerzas, ya que crea un sentido de pertenencia y comunidad entre los fieles.
no lo ven solo como un líder religioso, sino como alguien que comprende sus dolores, alegrías y esperanzas. Otro elemento distintivo de su liderazgo es el coraje para abordar temas difíciles, a menudo, polémicos. El padre Pistolas no duda en criticar abiertamente la corrupción política, la injusticia social y la violencia que afecta a su región. Cree que la Iglesia no debe limitarse a ser un refugio espiritual, sino también un agente activo de transformación social. Para él, el Evangelio es una herramienta poderosa para denunciar abusos de poder y luchar por los derechos de los marginados. En varias ocasiones, ha hecho discursos contundentes contra el crimen organizado que domina Michoacán, incluso sabiendo los riesgos personales que esto podría acarrear. Su valentía para enfrentar estas cuestiones complejas inspira respeto y admiración, pero también provoca controversia y críticas, especialmente entre los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Además de sus palabras, el padre Pistolas es un hombre de acción. Cree firmemente que liderar con el ejemplo es la forma más efectiva de inspirar cambios. Por eso, está constantemente involucrado en proyectos sociales que buscan mejorar la calidad de vida de su comunidad. Desde la construcción de escuelas y centros comunitarios hasta la organización de campañas para proporcionar alimentos y medicamentos a los más necesitados, siempre está al frente de las iniciativas que promueven el bienestar colectivo. Su presencia activa en los proyectos no solo motiva a los fieles a participar, sino que también demuestra que está dispuesto a remangarse y trabajar codo a codo con ellos. Entre sus obras más destacadas se encuentra la construcción de la Capilla de San José, un espacio destinado a brindar apoyo espiritual y material a su comunidad. Otro aspecto que destaca su estilo de liderazgo es su postura protectora hacia su comunidad. En una región donde la violencia y el crimen organizado son una constante, el padre Pistolas asumió la responsabilidad de proteger a su pueblo de una manera poco convencional para un sacerdote, portando armas de fuego. Aunque esta práctica es criticada por muchos, él justifica su decisión afirmando que es una medida necesaria para garantizar la seguridad de su parroquia y de sus fieles. Para él, la protección de la vida es una prioridad. Y en un ambiente donde las autoridades no siempre pueden garantizar el orden, siente que debe tomar medidas prácticas para evitar que su comunidad sea víctima de la violencia. Esta postura ha generado una mezcla de admiración y polémica, pero el hecho es que muchos de sus seguidores se sienten más seguros sabiendo que su párroco está dispuesto a defenderlos con todos los recursos disponibles. El padre Pistolas también valora el diálogo y la construcción de puentes. A pesar de sus opiniones fuertes, siempre está dispuesto a escuchar diferentes puntos de vista y encontrar soluciones que beneficien a la colectividad. En lugar de imponer sus ideas, prefiere involucrar a la comunidad en decisiones importantes, promoviendo un sentido de responsabilidad compartida. Este enfoque participativo fortalece los lazos comunitarios y le da a la gente la sensación de que sus voces son escuchadas y respetadas. Detrás de su liderazgo carismático y combativo también hay una gran sensibilidad. El padre Pistolas tiene una mirada atenta a las necesidades emocionales y espirituales de su comunidad. Frecuentemente visita familias en dificultades. Ofrece consuelo a quienes han perdido seres queridos y celebra los logros de sus fieles, mostrando que se preocupa genuinamente por cada uno de ellos. Esta empatía es una de las razones por las cuales es tan querido y respetado, incluso por aquellos que no comparten todas sus opiniones. Su labor pastoral ha trascendido su comunidad, ganándole reconocimiento nacional e internacional, llegando incluso a ser entrevistado en importantes medios de comunicación como Televisa y TV Azteca. A pesar de las críticas y los desafíos que enfrenta, el padre Pistolas sigue firme en su misión de servir a su comunidad, defender la justicia y predicar un evangelio que va más allá de las palabras, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos. A lo largo de su trayectoria como sacerdote, el padre Pistolas, o Alfredo Gallegos Lara, ha enfrentado diversos conflictos con la jerarquía de la Iglesia Católica, lo que se ha convertido en un aspecto notable de su vida pública. Estos conflictos surgieron principalmente debido a su estilo poco convencional y a la manera directa y, a menudo, polémica con que abordaba cuestiones sociales, políticas y religiosas. Desde el inicio de su carrera sacerdotal, el padre Pistolas demostró que no sería un sacerdote típico, prefiriendo actuar de acuerdo con sus convicciones personales y con la dura realidad vivida por su comunidad de Michoacán, una de las regiones más afectadas por la violencia y el crimen organizado en México. El primer punto de fricción entre el padre Pistolas y la jerarquía de la Iglesia fue su decisión de portar armas de fuego.
En una región donde el narcotráfico y la violencia son una constante amenaza, justificaba el uso de armas como una medida de protección para sí mismo y para su parroquia. Aunque la Iglesia Católica predica la no violencia y fomenta la búsqueda de la paz a través del diálogo y la oración, el padre Pistolas creía que, en la práctica, era imposible garantizar la seguridad de su comunidad sin tomar medidas concretas. Defendía que su misión pastoral no se limitaba solo a lo espiritual, sino que también incluía la protección física de los fieles contra cualquier tipo de peligro. Esta postura, aunque comprendida por muchos de sus feligreses, fue duramente criticada por los líderes de la Iglesia, que consideraban que portar armas era incompatible con los principios de la fe cristiana. Incompatible con el papel de un sacerdote. Otro punto que generó tensiones constantes fue el tono franco y a veces provocador de sus homilías. El padre Pistolas no tenía miedo de criticar abiertamente a las autoridades locales, gobernantes e incluso figuras de la propia Iglesia cuando sentía que estaban fallando en sus responsabilidades o se involucraban en prácticas corruptas. Creía que el papel de un sacerdote también incluía ser la voz de los marginados y denunciar las injusticias que afectaban a su comunidad. Sin embargo, esta postura no agradaba a todos dentro de la Iglesia. Muchos obispos y superiores consideraban que sus palabras eran demasiado confrontativas y temían que su actitud pudiera perjudicar la imagen de la institución. Para ellos, el padre Pistolas debería adoptar un enfoque más conciliador, evitando conflictos y manteniendo el foco exclusivamente en cuestiones espirituales. Además, su forma de relacionarse con la comunidad generaba debates. Mientras que muchos sacerdotes seguían rígidamente los protocolos y tradiciones de la Iglesia, el padre Pistolas prefería un enfoque más informal y accesible. Era conocido por participar activamente en fiestas y celebraciones populares, usar un lenguaje coloquial e incluso hacer chistes durante sus misas. Para él, esta era una manera de conectarse con las personas, especialmente en una región donde la religión desempeñaba un papel central en la vida cotidiana. Sin embargo, su falta de formalidad fue vista por algunos como una falta de respeto por la liturgia y las normas de la Iglesia, lo que resultó en críticas de miembros más conservadores del clero. En diversas ocasiones, el padre Pistolas fue llamado a prestar aclaraciones ante sus superiores, recibió advertencias formales y fue orientado a moderar su comportamiento y sus declaraciones públicas. Sin embargo, en lugar de retroceder, utilizaba estas situaciones para reafirmar sus convicciones. Argumentaba que la Iglesia necesitaba acercarse más a las realidades vividas por las personas comunes y que, para ello, era necesario adoptar métodos diferentes a los tradicionales. En su visión, la prioridad debería ser siempre la protección y el bienestar de las comunidades, incluso si eso significaba desafiar las normas establecidas. La relación tensa entre el padre Pistolas y la jerarquía de la Iglesia se hizo aún más evidente en momentos en que él discrepaba públicamente de ciertas posiciones de la institución en temas polémicos como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la postura de la Iglesia frente al narcotráfico. Frecuentemente expresaba opiniones que no siempre se alineaban con el discurso oficial, aunque estaba claro que no buscaba confrontar a la Iglesia por rebeldía, sino por creer que era su deber abordar estas cuestiones de manera honesta y transparente. Sus declaraciones a menudo provocaban reacciones negativas de sus superiores. A pesar de las tensiones, el padre Pistolas nunca dejó de lado su compromiso con su fe y su misión pastoral. Siempre dejó claro que su objetivo no era dividir, sino fortalecer la Iglesia acercándola a las necesidades reales de las personas. Creía que las críticas y los debates internos eran saludables y necesarios para que la institución pudiera evolucionar y adaptarse a los cambios sociales y culturales. Para él, ser un sacerdote significaba no solo seguir las reglas, sino también tener el coraje de cuestionarlas cuando fuera necesario, siempre con el objetivo de promover el bien mayor. Una de las frases más conocidas del padre Pistolas es: "La fe sin acción es como un arma sin balas". Con esta poderosa metáfora, sintetiza su visión de que la fe por sí sola no es suficiente para enfrentar los desafíos de la vida. Para él, creer en Dios es solo el primer paso, es necesario actuar, tomar decisiones valientes y luchar por lo que es correcto. Esta frase refleja su estilo de vida práctico y combativo, en el que no solo predica el Evangelio, sino que también trabaja incansablemente para resolverlos. Para el padre Pistolas, proteger a los inocentes y garantizar la seguridad de su parroquia es una responsabilidad sagrada. Ve su papel como el de un pastor dispuesto a defender a sus ovejas, incluso si eso significa arriesgar su propia vida.
Esta frase revela no solo su visión práctica de la religión, sino también su profunda conexión con los problemas de su región, donde la violencia a menudo domina la vida cotidiana. El padre Pistolas también es conocido por decir: la honestidad y el coraje son las armas más poderosas que Dios nos dio. Esta frase, repetida en diversas ocasiones, sirve como un recordatorio constante de que, a pesar de las circunstancias difíciles, es posible resistir el mal con integridad y determinación. Suele usarla para alentar a los jóvenes a no dejarse corromper por el dinero fácil del crimen organizado y a luchar por un futuro mejor. Es una declaración que resuena particularmente en comunidades donde la violencia y la pobreza crean un ambiente de desesperación. Para él, la honestidad es el cimiento de una vida digna y el coraje es lo que permite enfrentar los obstáculos sin miedo. Otra frase que frecuentemente aparece en sus homilías es: el amor es la única arma que siempre gana, pero a veces necesitamos otras para abrir camino. Esta cita refleja el equilibrio que busca entre la compasión cristiana y la necesidad de medidas prácticas para garantizar la seguridad. Aunque enfatiza que el amor y la compasión deben ser las bases de todas las acciones, reconoce que en ciertas circunstancias es necesario recurrir a medidas más directas para enfrentar el mal. Esta frase encapsula la complejidad de su enfoque: un hombre profundamente religioso, pero también profundamente consciente de las realidades brutales que enfrenta en su día a día. No tengo miedo de nadie porque mi misión es proteger a los inocentes y servir a Dios. Esta declaración resume perfectamente la esencia del padre Pistolas. Es conocido por su postura valiente, enfrentando tanto a criminales como a autoridades corruptas sin dudar. Para él, el miedo no es un obstáculo, ya que su fe en Dios es su mayor fortaleza. Esta frase inspira a muchos de sus fieles, que ven en él un ejemplo de coraje y determinación. El padre Pistolas cree que el miedo solo tiene poder sobre aquellos que lo dejan dominar. Y se niega a ser una de esas personas. Una frase particularmente impactante que mencionó en una de sus predicaciones es: la justicia de Dios es eterna, pero mientras no llegue, hacemos lo que es posible aquí en la tierra. Con esta declaración, el padre Pistolas reconoce las limitaciones humanas, pero también reafirma su compromiso de actuar de manera concreta para mejorar las condiciones de vida de su comunidad. Para él, esperar pasivamente por la justicia divina no es una opción. Es necesario trabajar incansablemente para crear un mundo más justo y seguro, incluso si eso implica desafíos y riesgos. Finalmente, una de sus frases más memorables es: mi parroquia es mi trinchera. Y yo soy solo un soldado de Dios. Esta visión militarizada de su vocación ilustra cómo ve su papel en la lucha contra los males que afectan a su región. El padre Pistolas se ve como un defensor activo de su comunidad, listo para luchar contra las fuerzas que amenazan la paz y el bienestar de su pueblo. Cree que, como sacerdote, tiene el deber de estar en la primera línea enfrentando los desafíos de su comunidad con la misma determinación de un soldado en batalla. Estas frases memorables del padre Pistolas no solo reflejan su visión del mundo y su enfoque único hacia el sacerdocio, sino que también muestran cómo conectarse con las personas de manera profunda y significativa. Su habilidad para comunicar ideas complejas de forma simple pero poderosa es una de las razones por las cuales está respetado y amado por muchos. Cada frase aquí está tu texto sin la marca de minutos y con la corrección de acentuación necesaria, lleva consigo un mensaje de esperanza, coraje y acción, inspirando a quienes le escuchan a enfrentar sus propios desafíos con determinación y fe.